Jerusalén en los últimos tiempos. Y hoy estamos como aquel pueblo que un día pedía al Rey. Levantemos nuestras manos al cielo y dígale: Señor, muéstrame, ábreme el entendimiento, que tu palabra haga brillar en mí dentro del alma, en mis huesos, y que pueda comprender, Señor Jesús. Decimos: gloria al Señor, gloria a siempre en esta noche. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Israel había pedido rey sobre sí mismo. La crisis existencial son conflictos internos caracterizados por la impresión donde la vida carece del sentido y de la confusión sobre la identidad personal de cada ser humano. La crisis existencial son conflictos internos, dice el concepto definido dentro del término gramatical o del concepto definido en base a este tema. La crisis es nada más que una necesidad o una escasez de pensamientos o de creencias, tanto religiosas, políticas o de la magnitud que sea sobre la necesidad que tiene el ser humano en su vivienda o su vivencia. En esta noche queremos enfocarle algo que estaba aconteciendo desde el tiempo del profeta Elí, a través de la nación de Ana, cuando pidió con lágrimas en la presencia de Dios un hijo, y la promesa era el compromiso de dar ese hijo para que le sirva a Dios, y Dios lo tomó y fue como profeta sobre el pueblo de Israel. De esa manera Dios había establecido y había puesto un ordenamiento, pero sin embargo Samuel había envejecido y ya no había quizás el mismo sazón, el mismo sabor sobre Israel, porque había llegado los años de su vejez en un profeta. Y en la necesidad que tenía Israel, en la crisis existencial, aunque prevalecía la gloria de Dios sobre el pueblo de Israel, Israel se había borrado de su corazón y de su mente de que delante de ellos había un rey todopoderoso, el cual brindaba la comunión, la persistencia de Dios, la vivencia, aún la bendición sobre los hijos, sobre el futuro y el presente del pueblo de Israel. Bendito sea la gloria de Dios. Es en ese instante, en la calamitosa necesidad que tenía el pueblo de Israel, piden, se juntan los ancianos y le dicen al profeta: consíguenos un rey que gobierne sobre nosotros y que haga como las demás naciones. Pero dentro de esa crisis existencial sobre el pueblo de Israel, ellos no comprendían de que sobre ellos estaba la presencia de Dios especial, apetitosa y deliciosa, más dulce que la misma miel. Bendito sea la gloria de Dios. Aplauda la presencia de Dios. No habían entendido, no habían comprendido. ¿Por qué? Porque era un pueblo que aún caminaba prematuramente delante de los ojos de Dios, pero venía un profeta, ahora tenían que consultar, tenían a alguien que representaba delante de Dios la palabra. Aún en la definición dice que el Evangelio es el sentimiento, el fundamento, la expresión viva de su palabra sobre la faz de la tierra para con el hombre. Bendito sea la gloria de Dios. Eso significa Evangelio. Pero en la crisis existencial que tenía Israel no comprendía, sino que pidieron un gobernador, un rey, que pudiera tomar la administración, porque
hijos de Samuel habían fallado en esta administración. Habían cosas que estaban de por medio, pero Israel no se dio cuenta que era necesario clamar a Dios antes de clamar al hombre. Y provocaron a celo al Dios vivo de los cielos. Bendito sea su nombre. Provocaron a ira. Y dice la palabra de Dios que le dio rey conforme a su propósito y a sus propias necesidades para que juzgue conforme a ellos lo querían, lo requerían. Y para no alargar más esto, usted sabe cómo fue el corazón de Saúl con Israel. Dice que en las grandes batallas, dice que Saúl mató a 1000. Y las grandes batallas tenían que consultar ante la presencia de Dios si ellos podían ir a la guerra. Pero se apartó el Espíritu de Dios de Saúl y el hombre iba fallando. No abría sus ojos y el entendimiento no tenía claro, sino que estaban entenebrecidos. Pero cuando Dios comienza a hacer algo en la vida del ser humano sobre este pueblo, Dios toma las riendas de las necesidades que tiene, no solo su pueblo, sino también su iglesia. Desde el tiempo de Israel hasta la venida de Jesucristo, calculamos periódicamente dentro de los estudios teológicos que han pasado 400 años de silencio, hasta el cumplimiento de la profecía expresada por el libro de Isaías y también de Jeremías. Bendito sea la gloria de Dios. Y si usted se ubica en la carta de los Romanos, en el Evangelio de San Lucas, todavía prevalecía la crisis existencial en los hombres que habían sido llamados para salvación, como aquellos discípulos que después de que vieron y palparon la vida de Jesucristo en Israel, porque el día de su visitación se manifestó en carne, tomando cuerpos semejantes a los hombres, para que le podamos ver, entender y comprender. Pero aún así había una crisis de unidad existencial. ¿Y por qué lo digo existencial? Porque Dios es preexistente. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra era el Dios que gobernaba el pueblo de Israel, y es el mismo Dios que había prometido bajo un pacto que iba a estar presente para que todos podamos llegar al plan de la salvación y comprender de que somos uno en Cristo y somos una nueva criatura. Bendito sea la gloria de Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, si usted se ubica, dice la letra: he aquí que 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, y estaban a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Había una tristeza, había una crisis, había algo que no podían conciliar todavía, porque se había muerto el autor y consumador de la vida, Jesucristo, aquel que habían puesto los ojos, habían creído en sus promesas, pero no le creyeron. Se olvidaron que les prometió que a los 3 días iba a ser levantado. Pero en la lectura del párrafo, algo acontece y se presenta ante ellos. En el verso 17 del capítulo 24 del libro de San Lucas dice: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras iba caminando, y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, había una crisis, había una tristeza, había una pena.
todavía no abrían los ojos, porque la Biblia dice que sus ojos estaban pelados. En el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban pelados para que no me conociesen. Pero alguien dijo que el espíritu de ellos se conmovía cuando escucharon hablar. Y la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Había una tristeza que no podían haber sufrido. Pero llega un instante, llega un momento donde Él mismo se presenta y le dice, aquí están mis manos, aquí está mi cuerpo. Su costado había sido traspasado, sus manos eran perforadas por causa de los clavos de la cruz del Calvario. En el momento de la reconciliación a través del pacto, a través del sacrificio, esta crisis era permanente porque no había una consolación para el hombre. No había. Y aún así, la existencia de una crisis permanente en el pueblo de Israel no dejaba de suceder. Y dice su palabra, entonces le dijo, ¿qué cosa? El verso 19 dice, ¿qué sucedió? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban apenados con Cristo. Habían muerto. Iban por el camino. Ay, no. Yo no me imagino cómo haya sido el quebrantamiento de Pedro, de María su madre y del apóstol Juan, aquel hombre que ha llamado tanto, que no me imagino. Yo no me imagino sus pensamientos en este momento al meditar en esta palabra. Después de haber reconocido el Dios vivo, volvieron a tener esa depresión, esa ansiedad por mirar donde estaban, porque amaban al Dios de la vida, porque le creyeron en sus milagros, creyeron en sus promesas, pero estaban perplejos, estaban decaídos, no había fuerza, no había ánimo. Hermanos, pero usted puede comprender que llega un momento donde usted se siente respaldado por el poder del Espíritu Santo. Hay momentos en que cuando llega la adoración, usted comienza a hablar en nuevas lenguas y usted le comienza a decir, Señor, usted se va llenando y va sacando de lo profundo del alma ese sentimiento, lo precioso de lo vivo, adorando, Dios se va llenando, y esa crisis que usted va teniendo con la que vino, Dios la va sacando, porque somos volubles, porque somos hermanos, personas que a veces teniéndolo todo, o creyendo teniendo todo, hermanos, aún nos olvidamos de que tenemos un Dios en nuestra vida que todo lo puede y todo lo hace. Dice la Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 15, este es su Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 15, verso 4. Si alguien me ayuda, por favor, y se pone de pie, lee. El libro de Romanos. Dice la palabra de Dios, Romanos 15, 4. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se cumplieron antes para nuestra enseñanza se cumplieron al fin de con la paciencia y la consolación de las escrituras. vamos esperando. Amén. Dice, porque las cosas que se cumplieron antes para nuestra enseñanza se
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dará entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es esta la promesa de Dios para con el hombre. Se terminó las dolencias, se terminó las calamidades, se termina todo sobre la faz de la tierra para que la gloria de Dios se glorifique y se manifieste en su vida para que usted pueda ser libre. Amén. Ese es el poder de Dios. El pueblo de Israel clamaba y pedía un rey, pero no solamente le dio un rey, sino que nos visitó y vino a nosotros y nos visitó y nos llamó, haciéndonos uno en él. Pero no somos engendrados por voluntad de varón, sino por la palabra de Dios, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra viva. Hoy tenemos el espíritu de consolación, que habita en nosotros y que clama, Padre, abriendo el entendimiento, el fundamento, lo que no podían haber tenido el pueblo de Israel. Hoy lo tenemos nosotros palpable en nuestras manos cuando presentamos la adoración. Bendito sea la gloria de Dios. Es verdad que cuando usted danza en el Espíritu, es como que algo desciende sobre nuestra vida y usted se comienza a soltar, comienza a hablar en nuevas lenguas, haciendo en usted el cambio necesario en su vida para que usted pueda creerle a Dios. Y esa es la confirmación. Mientras usted no reciba el poder de Dios, quiere decir que no está revestido, tiene que estar vestido en la presencia de Dios. Y ese espíritu que hace hablar en nuevas lenguas le confirma de que usted es hijo de Dios para la gloria de su nombre. Bendito sea su palabra. Hay un despertar. Hoy podemos hacer, hoy podemos estar ayunando, hoy podemos estar vigilando. Hay organizaciones que quieren vestirse de la presencia de Dios. Hay organizaciones que quieren comer su propio pan. Hay organizaciones que quieren vestir sus propias ropas. Tienen una crisis de identidad existencial. No pueden reconocer porque no les ha abierto el entendimiento. Pero aquel que cree en el nombre de Jesucristo es abierto el corazón, los huesos, el alma y todo lo que Dios puesto en usted. Lo llena todo porque hemos creído en que Dios vivo y Dios sea la gloria de Dios. Así como expresa que el Evangelio es el sentimiento, sí. Cuando entendemos que la palabra de Dios llena, sacia, cuando desciende el poder de su palabra sobre nosotros y hablamos en nuevas lenguas, es la vestidura, es la vestimenta que se va lavando. David dice en el libro de Isaías, aunque te laves con lejía, pero la mancha del pecado no podrá ser limpia. Pero tenemos este nombre que sí limpia, aunque no es como el agua, pero es un nombre que sí significa agua. Bendito sea la gloria de Dios. Es un nombre que tiene poder para reprender las enfermedades, para sanar las dolencias, para romper las inquietudes, para acabar con las crisis, tanto sociales, emocionales, para acabar con todo lo que hay en nuestra vida, para darnos libertad, para darnos la fortaleza, para vivir para la gloria de Dios, acabando con todas las dificultades y poder comprender que Dios es el que sana. Hermanos, cuando usted se llena del poder de Dios, hay momentos que tengo una necesidad en mí. Decir, Señor Jesús, bendito, te adoramos y te adoramos. Y cuántas más cosas podemos decir. Pero cuando nuestra lengua se suelta y comenzamos a hablar en el Espíritu, eso es tan hermoso. Yo no sé cuántos cultos usted podrá haber venido y cuántos de ellos usted ha en un momento hablado en las lenguas. No sé, hermano. Pero cuando yo siento la presencia de Dios y comienzo a adorar, me comienzo a llenar. Y eso sacia. Eso va a transformar. Es necesario, dice la Biblia, que
que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que, porque hay cosas que tienen que seguir puliéndose en el camino de la salvación. No se crean, hermanos. La crisis de conocimiento que hay en nuestra vida, usted cuando viene al culto, dice la Biblia que teniendo, dice, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, usted y vosotros, un mismo sentir, entiendan a Dios. No podemos vivir con un pie afuera y con el otro adentro. Tenemos que tener los dos pies dentro del Evangelio. No podemos tener una vida a medias. Vive bien para Dios o vive bien para el mundo. Es una sola decisión. Dios te ama, pero no te ama un poquito, ni te ama grande. Dios te ama a ti como eres y no le importó la condición o la crisis emocional con la que estabas en esta vida. A Dios le importó de que tú eres creación de las manos de Él y por lo tanto trazó el plan de salvación para que usted tenga el mismo sentir como Pablo, como Pedro y muchos los que creyeron. Bendito sea su nombre. Es por eso que estamos en esta noche. Si algo nos falta, pregúntenselo al Señor. Si alguna necesidad tiene usted, pregúntesela al Señor. Quizás podremos decir los pastores o decirle, hermana, me falta esto, necesita esto. Sí, podemos ser, porque somos voceros del Evangelio. Tenemos que enseñados, porque un día va a ser demandada de nuestras manos esta palabra, por ser pastores que necesitan y que transforman las almas. Usted es una oveja, yo también lo soy un necesitado, y si algo tengo que aprender de Dios, tengo que poner el oído para comprender a Dios y ser una nueva criatura. Yo no sé cuántos aman la presencia de Dios. Los que aman la presencia de Dios, cúmplale a Dios. Cúmplale a Dios y dígale lo que necesita hacer, porque hoy es el día, no mañana. Hoy necesitamos. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero no les es permitido. No del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene mucha misericordia, así como son de grandes los cielos sobre la faz de la tierra, así es la misericordia. Dice que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y si es grande la misericordia de Dios, ¿cuándo se acabará sobre la faz de la tierra de los hombres esa misericordia? ¿Saben cuándo se termina? Cuando usted muere. Ahí ya no hay negocio más en el Evangelio. Allá usted no puede hacer nada, porque dice que la salvación es para el que puede ver, para el que puede entender, para el que puede alabar, para el que puede aplaudir la presencia de Dios, para aquel que puede brincar ante la presencia de Dios. Para eso es el Evangelio. No para cualquiera, porque el que está consagrado en Dios vive para Dios, camina con Dios, piensa de Dios, come con Dios, duerme con Dios y no critica la presencia
Créame, eso es una persona que me gusta orar. Pero usted no me va a ver clavado de rodillas 2 horas, 3 horas. No soy de aquellos. Porque vivo tan metido en Dios que cuando me presento, es Dios que enciende la llama que está dentro de mi alma. Yo quiero orar por algo que en verdad quiera tener un cambio en su vida. Yo no quiero que vengan 20, 30, sino aquel